¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Se entiende al pie de la letra o no? La Biblia es una biblioteca de 73 libros, los cuales están escritos en varios géneros literarios. Podemos encontrar narraciones históricas, profecías, parábolas, poesía, cartas, proverbios, etc. Al compartir diversos estilos de escritura, pudiera haber dificultad al momento de querer interpretar el verdadero mensaje de cada texto. ¿Hay que leer la Biblia de manera textual para interpretarla al pie de la letra? La respuesta corta es que no, aunque puede haber en la Biblia hechos que se encuentran tal como sucedieron. Y digo textual para no confundir con literal, porque el sentido literal de un texto no es interpretarlo textualmente o al pie de la letra según lo que se quiso decir. No nos podemos contentar con el texto en sí mismo, sino que es necesario ir más allá. En este sentido, y en un segundo momento, habrá que ahondar más en el asunto recurriendo a la hermenéutica y la exégesis. La hermenéutica se utiliza para describir la interpretación de un determinado texto bíblico, en nuestro caso, y la exégesis para extraer del significado del texto. Por consiguiente, las funciones de ambas ciencias se complementan, pero teniendo en cuenta que la exégesis es el complemento indispensable para la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es el conocimiento y el arte de la interpretación de textos para determinar el significado exacto de una frase o texto. La hermenéutica sirve para interpretar correctamente un texto bíblico usando el método gramático histórico, sin descuidar la influencia del contexto en que se pronunció o se escribió. En el fondo, la hermenéutica responde, por ejemplo, a las preguntas: ¿cuál es el significado del texto? ¿Es cierto o no lo que se dice en este texto? ¿Qué es la exégesis? La exégesis, con sus métodos, es un proceso consistente en comprender un texto antiguo y explicarlo en términos actuales. Es necesario poner atención a lo que los autores quisieron afirmar o a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Es decir, la exégesis es la explicación actualizada de la Sagrada Escritura. El exégeta, por tanto, tiende un puente entre un texto muy antiguo y la persona. La exégesis, en el fondo, responde a la pregunta: ¿cuál es el mensaje que el texto nos quiere revelar? Es obvio que a lo largo de la historia el mensaje nunca puede ser contradictorio. La exégesis, con sus investigaciones históricas y culturales, permitirá que la hermenéutica sea completa y confiable. Eso sí, una buena hermenéutica y una buena exégesis no van nunca en contra de la correcta interpretación que debe estar en línea con la historia de la salvación. Es decir, antes que todo hay que recordar que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, el primer, único y principal principio a tener en cuenta para la recta interpretación es saber que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Es importante comprender que el estudio profundo de la Biblia puede llevar años, pero sin fe no se entenderá ni se aceptará la Biblia como palabra de Dios. Para entender la Sagrada Escritura se necesita sobre todo la fe. Creer que Dios es el autor que hay detrás de la Sagrada Escritura. Creer que el Espíritu Santo asiste al magisterio para su auténtica interpretación. Creer que la tradición contribuye a la recta interpretación de la Escritura. Un primer paso es recordar que Dios nos llama a escucharlo de una manera muy puntual a través de su palabra. Atrévete a tomar tu Biblia y empieza por leerla y traer a tu vida los evangelios, que dejen de ser un simple texto y se vuelvan parte de tu vida. Este mes de la Biblia, sigue aprendiendo y compartiendo tu fe.